Hay unos pocos que no han podido llegar hoy. Parte el hermano Oli y la hermana Rita se fueron a Corrientes, creo, para unas cosas médicos, y estaban en el salón esperando, y con calor y con todo, y yo entiendo eso de que estaban fatigados ahí. También la hermana Betty, con el calor no estaba sintiendo bien, entonces oramos por otros de que necesitan nuestras oraciones. Vamos a seguir con nuestro estudio aquí en el libro de Jonás. Vamos a ir a Jonás capítulo 1. Y vimos el llamamiento de Jonás, vimos su huida. También vimos el vez anterior de la cosa imposible de que estaba tratando de hacer Jonás, de huir. También vimos la indiferencia de que él tuvo con los hombres, porque él estaba ahí dormido y no le importaba todo, y aún a pesar de que estaban ellos bien preocupados, él aún vio de que ellos están preocupados, con mucha ansiedad, de que él no dijo a ellos, no confesó de qué estaba pasando hasta que él ya no podía huir, porque hicieron suertes y después ellos dijeron, pues, ¿qué has hecho? Y ahora vamos a estar viendo la reacción de los hombres en la nave acerca de todo lo que ha estado pasando. Entonces, vamos a empezar en el versículo 10 y leerlo hasta el versículo 16. Dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y les dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete? Porque el mal se iba abraveciendo más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahora mire, él sabía la razón y no había dicho nada, pero él dice, mire, yo sé que está pasando esto por mi causa. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Entonces vemos de que ellos tuvieron una reverencia, podemos decir que tuvieron una conversión con temor, y tuvieron reverencia, porque dice ahí en el versículo 10, y aquellos hombres temieron sobremanera. Entonces, y después dice de que ellos temieron a Jehová. Entonces, están teniendo la cosa que hace a muchas personas tener una conversión, ¿verdad? Cuando están teniendo problemas. ¿Verdad? Muchas personas, cuando enfrentan un problema y dicen, ay, pues yo no puedo hacer nada, es ahí que van corriendo a Dios, ¿verdad? Y vimos que estos hombres trataron de varias maneras de hacer cosas de su manera, de que ellos trataron de quitar el peso que tenía la nave. Ellos aún oraron a sus propios dioses, entonces trataron de hacer su propio esfuerzo, trataron aún su misma religión, y no tenían solución. La única solución que ellos tenían es de ir a Dios mismo. Y Jonás había dicho a ellos de que él temía a Dios y servía al Dios viviente. Ahora, qué raro que alguien que está diciendo eso, que está tratando de huir de la presencia de Dios.
Y una de las cosas de que realmente es una conversión de que vemos vez tras vez, es de que alguien que tiene reverencia y tiene temor a Dios. Si ven conmigo Lucas 23, vamos a ver en Lucas 23, vamos a ver el hombre que estaba al lado en la cruz de Jesús. ¿Sí recuerdan? Cuando Cristo fue crucificado, había dos malhechores, dos hombres malvados a su lado. Uno, básicamente, estaba siguiendo con el ritmo de todas las otras personas, burlando de Dios, diciendo, ¿por qué no nos quita de esta cruz? Después vemos el otro hombre, de que realmente fue convertido. Y vemos en Lucas 23, el versículo 40 y 41. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces ahí vemos la conversión de este hombre, y quiero que noten de que él habla ahí de temor a Dios, de que él dice, no temes a Dios, no tienes reverencia a Dios. Vemos también de que él tiene reconocimiento de su propio pecado, porque él dice, mire, merecemos esto. Y eso es lo que realmente tiene que hacer cada persona, de que tiene que venir el reconocimiento. No hay nadie bueno, tenemos que temer a Dios y merecemos el juicio de Dios. Y muchas personas temen más a las consecuencias que van a recibir, más al Dios vivo. Dice en Mateo capítulo 10, el versículo 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, que es Dios mismo, de tener reverencia y temor a Dios. Recuerda de que el mandato de que tenía Israel de Dios fue de temer a Dios. En el libro de Josué 24, Josué 24, el versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces vemos de que ellos, la primera reacción de que ellos tuvieron es de que tuvieron conversión, porque vieron de que su religión, porque tenían sus dioses, oraron a sus dioses y no dejó esta tormenta. Quitaron todo el peso y eso no ayudó para nada. Entonces tenían que venir al Dios todo viviente, y después de ver todo eso, de que ahí que temieron. Y cada persona tiene que llegar a esta conclusión de que Dios es el único que podemos ir. Y Jonás sabía que la única esperanza para estos hombres eran de que él tenía que ser echado ahí al mar. Porque él les dije, miren, la única cosa que va a hacer es que ustedes me van a tener que tirar aquí al mar. Porque dice ahí de que él sabía de que había en esta situación, y él afectó a todos. Y su pecado está afectando a todos ellos. Y él no lo quería confesar, él tenía una indiferencia. Pero él, finalmente, cuando él no puede hacer nada más, él confiesa, él dice, miren, la única solución que van a tener es que me tienen que tirar. Ahora, es interesante de que no lo tiraron inmediatamente, porque vemos, ahora esta es la cosa triste,
Si miren conmigo, estos hombres parecía, de lo que vemos, de que ellos tenían más cuidado y más importante para Jonás que Jonás tenía para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Pues mire conmigo, en el versículo 13, vemos en el versículo 12, Jonás dice, mire, me tienes que tirar. Y miren el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Entonces él dice, me tienes que tirar, y en vez de inmediatamente ir y tirar él ahí en el mar, ¿qué están tratando? Pues no vamos a hacer eso, vamos a tratar de llevar a ella más a la tierra. ¿Qué muestra? De que ellos estaban teniendo más cuidado, más importancia para el bien de él, de que el profeta tenía para ellos. Una conclusión bien triste. De que el hombre de Dios, el profeta, que estos paganos, gentiles, estaban teniendo más cuidado para él que él tenía para ellos. Y finalmente ellos vinieron a la conclusión, no podemos hacer nada. Y ellos tenían que tomar las palabras de Jonás y de tirar a él, porque tenían que obedecer la voz de Dios. Y una de las cosas que cada hombre tiene que entender, que por sus propios métodos o medios no puede estar bien con Dios. Dios dice vez tras vez, no es por obras. Ellos que trataron de quitar todo el peso que tenía la nave, no fue suficiente. Trataron de su religión. Y vez tras vez tenemos bien claramente en las Escrituras que dice que todos nosotros somos pecadores, y aún dice en Ezequiel 18:20, el alma que peca morirá. Que cada nosotros vamos a morir, tenemos que enfrentar eso. Y aún dicen las Escrituras en Gálatas 6, que cada persona va a cosechar lo que siembra, que cada uno de nosotros vamos a cosechar de nuestros pecados, y cada uno de nosotros vamos a pecar, y los esfuerzos del hombre no son suficientes para nosotros estar reconciliados con Dios. Estos esfuerzos de estos hombres fue inútil. Y vemos en las Escrituras de que la única manera de que alguien puede estar justificado con Dios es que por fe. Y esta fe es que de creer en Dios. Fe no es una obra. Fe es de simplemente creer en Dios. Vemos en Romanos capítulo 3, los versículos 27 y 28. Romanos capítulo 3. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluido? ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. De que Pablo dice ahí bien claramente, la única manera de que el hombre está justificado es por fe y no es por las obras de la ley, de seguir las cosas perfectamente. Y eso es una de las mentiras que está tan prevalente, de que vez tras vez escuchas a las personas de que ellos dicen, ay, pues voy a estar bien porque soy una buena persona. Pero qué bueno, perfección es el mérito, y aún la Biblia dice bien claramente, no hay nadie bueno, porque cada persona, si vemos las partes más oscuras de su vida, cada detalle de su vida, hay cosas que usted no quiere que nadie en este cuarto sabe acerca de su vida. Cada uno de nosotros tenemos eso. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Nuestra suficiencia viene de Dios porque Dios es el único
que dio su vida para nosotros. Y vemos de que estos hombres vinieron a Dios e hicieron una oración en nuestro texto. Mire la oración de que ellos hicieron. En el versículo 14. Dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces ellos están clamando, están viniendo a Dios, están viniendo a la autoridad correcta, a la persona correcta, de que el único que puede darnos perdón es Dios mismo. Cualquier otro santo, entre comillas, que la gente quiere ir, no puede darles perdón. La Biblia dice bien claramente, hay un solo Dios. Solo debemos ir a un solo Dios y un solo Dios nos puede darnos perdón. Mire conmigo en Isaías 55. Isaías 55, los versículos 6 al 7. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos de que ellos están en un momento bien serio, de que ven de que no pueden hacer nada más, entonces hacen la única solución que están dejados, de que tiran a Jonás, que lo echan al mar en el versículo 15. Y después vemos de que el milagro de que pasó, de que se calmó la tormenta, y después vemos de que estos hombres ofrecieron sacrificios y adoraron a Dios. Entonces básicamente que fueron convertidos a pesar del mal de que hizo Jonás. Una de las cosas de que vemos esta verdad, hermanos, de que Dios en sus milagros, aún en su bondad, de que Él puede traer cosas buenas a pesar de situaciones malas. Entonces, vamos a decir de que yo he visto hombres de que caen en pecado, pierden todo de su familia y después regresan a Dios. Y aún lo que yo digo a ellos, pues mires, una cosa que ha salido bueno es que regresaste a Dios. Eso por lo menos es uno. Ahora, otro puede hacer de que Dios va a trabajar en el corazón de su familia, de que ellos regresan a Dios. Porque la cosa que es más importante no es la restauración de su relación con ellos, pero más la relación y restauración de ellos con Dios. Y eso hace, yo he visto hijos de pastores de jóvenes o pastores de asistentes que el pastor cae en pecado bien grave, aún él tiene que ir a prisión. Y sus hijos van más a Dios y aún tienen una relación más fuerte con Dios. Y en eso tiene que estar después decir, pues Dios a pesar de mi pecado tuvo misericordia en que ellos están más cercanos ahí con Dios. Pero también Él tiene que arrepentirse. Una de las cosas de que muchos tienen
pensamiento equivocado de que creen que de venir a Dios, que las consecuencias deben irse. Eso no es la realidad. No es de decir cuando venimos a Dios, tenemos este pensamiento, pues, si Dios va a arreglar todo, tiene que quitar las consecuencias. Perdón, si alguien, yo una vez vi un hermano, de que él tenía un cicatriz en su cara allá en Honduras, cuando yo estaba creciendo, y todos los chicos siempre vinieron a él y dijeron, hermano, ¿qué pasó? Y él siempre burlaba y dijo, pues, no es que yo estaba afeitándome ni agarré así o algo como así, pero una vez él estaba dando su testimonio y él dice, realmente me da pena de hablar de esto. Él dice, pero esta cicatriz que tengo en mi cara, que todos siempre quieren saber de qué pasó, él dice, lo que pasó es de que antes que yo conocí a Cristo, yo siempre fui al bar y una noche cuando yo estaba borracho, me metí en una pelea con un señor y él agarró su machete y ¡paz! Ahí en mi cara. Y le digo, pero gracias a Dios, Dios usó eso de que vine a Cristo. Un milagro de que a pesar de su pecado, a pesar con todo, Dios usó eso de convertirlo en esta situación bien grave que usó también con estos hombres en la nave. Pero a venir a Dios y aceptar a Cristo no va a ser de que ahora su cara ya no va a tener esa cicatriz. Él siempre tiene ese recuerdo y aún siempre tiene, yo después de eso yo traté de no mirar su cara, pero se podía sentir, él siempre estaba incómodo porque especialmente los niños siempre le estaban ahí mirando. Yo recuerdo a mi mamá, deje de mirar, no estoy mirando, sí estás mirando, yo estoy ahí. Y Kelsey aún siempre de hoy dice lo mismo, que yo estoy, deje de, no. Mis ojos están ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Y le hacía a él sentir incómodo. Pero las consecuencias no se iban. Pero vemos a pesar de todo esto también, de la misericordia de Dios, que Dios tenía un plan para Jonás. De que Dios tenía algo aquí para Jonás. Vemos primeramente que Dios tenía una preparación divina. Dice ahí en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Entonces Dios ya tenía su intervención preparado y aún tenía preparado un pez para tomar Jonás. Y una de las cosas que podemos ver, hermanos, es que Dios siempre está un paso adelantado de nosotros haciendo preparaciones. De que muchas veces podemos dar testimonio de que, yo no sabía que tenía esta necesidad, pero Dios sabía y Él ya tenía todo preparado. Mire conmigo de estas verdades, de que Dios piensa de nosotros y aún tiene cosas preparadas. Mire conmigo en Salmo 40, el versículo 17. Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. De que Dios aún tiene nosotros en pensamientos y aún está haciendo preparaciones para trabajar en nuestras vidas, como dice ahí que Dios había preparado un pez ya para trabajar en el corazón de Jonás. Y aún sabes que Dios siempre está haciendo preparaciones para trabajar en nuestras vidas. De hacer cosas para agarrar nuestra atención, que gracias a Dios Él lo hace. Y hay veces de que Él tiene que agarrar nuestra atención con cosas bien fuertes. Y tenemos que tomar esos tiempos de decir, Dios, ¿qué quieres que aprenda de esto? Mi mamá siempre cuando yo estaba pasando por un tiempo estresado y todo, ella siempre dice, ¿has tomado tiempo y parado y hacer la pregunta,
¿qué quiere Dios de que aprendes? Yo digo, yo no quiero pensar en eso, yo quiero solución. Solución quiero, no quiero aprender nada. Quiero resolver esto. Quiero quitar estas circunstancias. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Mire Isaías 55:24. De que Dios aún está preparado antes que nosotros clamamos a Él. Isaías 65. Isaías 65. Isaías 65. 6:5. Isaías 65, el versículo 24. Isaías 65, el versículo 24. Dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Porque Dios sabe nuestros pensamientos, Dios sabe aún el estado de nuestro corazón, de que Él ya tiene la respuesta y aún está listo de respondernos antes que aún nosotros hacemos nuestra petición. Entonces vemos de que Dios tenía un plan predeterminado, de que Él tenía un plan ya puesto, de que vemos de que Él había hecho esto en las vidas de otras personas también. De que Él tenía un plan de servicio como de Sansón y otros, de que Él ya tenía planeado cosas para sus vidas. Ahora, hay veces de que nosotros tal vez dimos, no veo Dios obrando. Y tal vez aún decimos, no siento ni veo la presencia de Dios en mi vida. Ahora, eso no significa que Dios nos ha abandonado. Mire conmigo en Job. En Job 23, vemos aquí de cómo estaba sintiendo Job. Libro de Job 23, los versículos 8 al 10. Dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y yo no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. De que Dios, aun de que si no lo veo, Dios me va a probar y Dios va a trabajar en mí algo bueno que va a salir de bien. Entonces vemos de que Dios ya tenía un plan preparado y de que su plan fue prominente, de que Él no iba a dejar Jonás desviar de este plan, de que Él iba a trabajar en su vida. Ahora, con esto, vemos de lo que tenía que hacer Dios en la vida de Jonás, es quebrantarle para que Él pudiera moldear a él para ser usado. Entonces tenemos que hacer esta pregunta. ¿Estamos dispuestos de ser servidores o más pensamos que Dios tiene que ser nuestro servidor? Un servidor tiene la actitud, Dios, sea lo que sea, úsame. Pero más que todo, la actitud que muchos tienen, es que muchos tienen este pensamiento de que Dios tiene que servir a mí. El Creador no tiene que servir a nosotros, nosotros tenemos que servir al Creador. Justo la ambulancia casi chocó. Ahora, en esto, vemos que la creación obedeció a Dios. De que la misma creación, aún los discípulos, estaban asombrados de que dicen, ¿quién es este que aún el mar y toda la creación obedece a él? Y la cosa que es interesante es que el único parte de la creación de Dios
que no está, podemos decir, puesto de que va a obedecer en todo, que Dios le ha dado la oportunidad de decirle sí y no, somos nosotros, el ser humano. Una de las cosas de que nosotros debemos estar viendo es de que estamos dispuestos a ser servidores. Porque Dios va a usarnos y quiere usarnos. Y dice ahí en el final parte del capítulo 1, pero Dios tenía preparado un gran pez para que tragase Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora vamos a ver un parte de la profecía la semana que viene de esto. Pero Dios tenía algo preparado ya para quebrantar a Jonás. Y hay que hacer esta pregunta. ¿Qué va a tener que Dios usar para finalmente agarrar su atención de que Él quiere usarte? ¿Qué va a tomar? Para que finalmente decimos, muy bien Dios, me rindo, ¿qué quieres que hago? Aparentemente, aún de ser arrojado al mar, no fue suficiente para Jonás. Dios tenía que preparar un pez y él aún tenía que estar 3 días y 3 noches en ese pez. Y después de estar dispuesto de ir a predicar a Nínive. Pero aún eso, no vemos un cambio de corazón en Jonás. Porque él después va y él dice, pues vamos a ver si todavía viene el juicio de Dios a esta ciudad. No había un cambio en su corazón. Había un quebrantamiento que él va a decir, pues muy bien, no quiero esa paliza, además voy a hacer esto. Recuerda que Dios quiere nuestro corazón, Él quiere todo de nosotros. Como dije en nuestra lema, para Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo, para mí el Cristo es todo. De que Cristo tiene está supremo en todo, que Él recibe toda la honra, toda la gloria, que todo tiene que ver de Cristo. Y eso es lo que tiene que ser en nuestras vidas también. Muy bien, vamos a terminar ahí.